buenos días. Mi nombre es Bernardo Valdés, soy coordinador de extensión de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, y a nombre de la Universidad, de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales, les doy la bienvenida a este seminario, el cual se enmarca dentro de una política de relaciones que tenemos con instituciones en torno a poder difundir conocimiento en torno al bien público. En ese sentido, es que se enmarca este seminario, y los dejo con José Pedro Silva, subdirector de Techo, que va a moderar este primer panel. Muchas gracias. Bueno, me toca excusar a dos personas. Primero a Constanza Stipicic, que tuvo un problema de salud y por eso no pudo estar acá, y a nuestra directora social, que es Tía Mundaca, que se encuentra fuera de Santiago, por eso que voy a dar yo las palabras iniciales. Vamos a contar, ¿cierto?, de dos módulos. El primer módulo, bueno, ya les voy a presentar los expositores, y el segundo módulo va a estar intermediado por un café y va a empezar a eso de las 12 del día aproximadamente. Ya. Muy buenos días a todos los presentes, a los expositores, a la universidad y principalmente a ustedes los invitados, quienes se interesaron en participar de este debate ciudadano. A nombre del Techo Chile quisiera darle la más cálida bienvenida a este seminario que hemos organizado en conjunto con la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales. En esta ocasión quisimos invitarlos a informarse y reflexionar sobre un tema muy especial para nuestra fundación, muy necesario para nuestra sociedad y simplemente urgente para muchos chilenos que viven en pobreza: el derecho a la ciudad. Dos cosas quiero decir a modo de introducción. La primera es que en Chile somos bien legalistas, todo nos gusta que quede contemplado en la legislación, y eso no está mal. El problema es cuando creemos que por dejar las cosas estipuladas en la ley, las cosas se solucionan. Los derechos, hay claros ejemplos de esto, como es el derecho a la salud y a la educación, que estamos viendo los movimientos y las marchas en las calles que están reivindicando precisamente porque estos derechos están consagrados en la Constitución, pero no se hacen vida, ¿cierto?, cada vez que los más pobres necesitan acceder a ellos. Lo segundo, cuando pensemos en lo justo, en lo digno, los invito a conectarse con la experiencia de lo injusto, de lo indigno. Es desde ahí que nos debemos hacer la pregunta. No la hacemos desde principios que están dando vuelta en el aire. Lo hacemos desde el contraste con una experiencia de la que no puede ser. Es esta la experiencia que cotidianamente tenemos los voluntarios y trabajadores del Techo, y sobre todo es la experiencia que tienen miles de familias que viven en estos guetos de pobreza. Patentes fueron ciertos los casos que pudimos ver en Puente Alto de los dos niños que murieron hace aproximadamente un mes, que, como nosotros decíamos, esos niños no murieron calcinados, sino que murieron de pobre por no tener este derecho a la ciudad. No me sirve tener derecho a la salud si el hospital más cercano está a más de 35 kilómetros, como es el caso del campamento El Yali en la comuna de San Pedro. Tampoco encontramos el derecho a la educación en localidades como Paine, en el campamento La Estrella, que el Instituto de Educación Media más cercano está a 25 kilómetros de distancia. También podría pensarse que el derecho a la ciudad es algo innecesario. Después de todo, cada persona de nuestro país puede desplazarse de un lado a otro y acceder de otra forma a todos los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece. Entonces aquí hay que ser más precisos. Para nosotros, el derecho a la ciudad no es solamente tener la posibilidad de acceder a lo urbano. Se trata más bien de una posibilidad cercana, cotidiana y disponible. Hoy tiene sentido que discutamos este tema en el país. Al menos desde el 2011, la OECD viene declarando continuamente nuestros débiles patrones de integración social. Chile es el país con mayor segregación socioeconómica escolar, el más desigual. El decil más rico gana 27 veces lo que gana el decil más pobre, y el con mayor segregación urbana de la OCDE. De hecho, Santiago sería entre estos países la ciudad con mayores inequidades. Entonces nuestro país no está integrado, más bien destaca por lo contrario, segregación de muchos tipos,
y de eso tenemos que hacernos cargo las instituciones políticas, universitarias y por supuesto las organizaciones no gubernamentales. Muy buenos días y esperamos que este seminario, más que reconocer efectivamente un derecho, que eso sabemos que este no es el espacio donde se hace, lo tenemos que discutir para que tome vida ese derecho y para que todos los chilenos puedan acceder a la ciudad, que es lo que todos queremos. Muy bienvenidos a este debate. Bueno, vamos a partir presentando a nuestros expositores. En primer lugar, después les vamos a dar el orden en que cada uno de ellos va a exponer. En primer lugar, les presento a Pablo Beitia, quien está a la extrema derecha de la mesa. Él es magíster en Sociología y director del Centro de Investigación Social del Techo Chile. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Católica Diego Portales y el Desarrollo y actualmente realiza la cátedra de Segregación Urbana en la Universidad Alberto Hurtado. A mi izquierda, Pablo Contrucci es arquitecto de la Universidad Católica de Chile y se ha dedicado especialmente a temas urbanos y de gestión de proyectos. En su trabajo ha asesorado al BID, el PNUD, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Hacienda. Actualmente es investigador del Observatorio de Ciudades de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A mi izquierda, extrema izquierda en este caso, Ricardo Trufelo es geógrafo y asesor en sistemas de información geográfica. Se ha desempeñado como profesor en el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica, siendo coordinador de proyectos del Observatorio de Ciudades de la misma universidad. En la actualidad es jefe de investigación del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y a mi derecha, Ricardo Aguad es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica. Participó en la remodelación urbana de la avenida 5 de Abril y como director del proyecto Refundemos Santiago. Además, es columnista regular del blog de vivienda y decoración del Mercurio. Bueno, la modalidad va a ser 15 minutos por expositor para posteriormente hacer las preguntas que el público estime pertinentes. Tengo entendido que van a pasarles papelitos. ¿Quiénes van a pasar los papelitos? Bueno, dos personas del techo que van a levantar la mano, allá Gonzalo Vallejo y de este lado la Sofía con Pancho, les van a estar pasando papelitos para que al final de estos 15 minutos de exposición de cada uno de nuestros invitados puedan hacer las preguntas que estimen convenientes. Vamos a partir entonces con Pablo Beitia, para el cual pido un aplauso, director del CIS. Muy buenos días. Yo les voy a exponer, voy a hacer prácticamente dos cosas en esta exposición. En primer lugar, quiero presentarles una plataforma sobre análisis de segregación que estamos haciendo en el Centro de Investigación. Y en segundo lugar, quería mostrarles un poco para qué puede servir este indicador de vulnerabilidad territorial que estamos generando y que hemos producido en los últimos meses. Entonces, todo esto surge primero por una pregunta. Nosotros en general sabemos bastante sobre la materialidad de las viviendas. Sabemos, por ejemplo, cómo son los campamentos que carecen de servicios básicos como agua, electricidad, alcantarillado, y también sabemos de lo que carecen las villas en términos materiales, como por ejemplo el extremo hacinamiento que se produce. Sin embargo, muy poco sabemos actualmente en Chile sobre la localización. O sea, cómo influyen los patrones de localización de las villas y de los campamentos de Chile en qué tanto acceso a los servicios básicos tienen las personas de las villas y de los campamentos de Chile. Solo un dato, recién este año se está haciendo un catastro completo y georreferenciado sobre las villas de nuestro país. Entonces, claramente no ha sido posible armar una investigación realmente significativa al respecto. Entonces, la pregunta de esta presentación es la pregunta por la localización de campamentos y de viviendas sociales, y nos vamos a situar sobre todo en la región metropolitana porque este es un proyecto más amplio que queremos expandir después hacia todo el país. Entonces, en primer lugar les voy a contar sobre este indicador de vulnerabilidad territorial que hemos preparado en el Centro de Investigación Social de Techo. Primero, este indicador lo que hace es medir la distancia de viviendas sociales y de campamentos
hacia servicios básicos. ¿Pero qué servicios básicos y públicos? En tres áreas. Primero está el área de seguridad, que corresponde a bomberos y carabineros. En segundo lugar, el área de salud, hospitales, postas, servicios de urgencia. Y en tercer lugar, el área de educación, que consideró educación básica y media. No consideramos jardines infantiles porque no existe cobertura pública y georreferencial actualmente de calidad. Una segunda idea sobre este indicador es que está adaptado a las redes viales, o sea, no es lo mismo medir la distancia en un mapa de un punto hacia otro punto que verlo a través del camino real que tienen que recorrer las personas. Nosotros consideramos acá las redes viales, por lo tanto es un modelo un poco más real. En tercer lugar, quiero indicar que este es un indicador relativo, o sea, lo que hace no es decir que los campamentos, que existen campamentos que están con buena localización y campamentos con mala localización, sino que lo que está haciendo es ver la relación entre campamentos. Entonces, por un lado, aparecen campamentos mejores localizados y por el otro, campamentos con peor localización. Es un indicador relativo, entonces, y en segundo lugar es un indicador potencial porque no refiere explícitamente al acceso a estos recursos, sino que solamente a la distancia. Entonces, la potencialidad que produce el territorio para que gente de campamento y viviendas sociales accedan a estos servicios básicos en salud, seguridad y educación. En base a esto nosotros hicimos un sitio web que les quiero presentar a continuación, aprovechando de hacer el lanzamiento. Esta es la página del Centro de Investigación Social. Si ustedes se meten en la parte de mapas de vulnerabilidad, van a encontrar esta otra página donde pueden escoger una página para campamentos y una página para viviendas sociales o blogs. Supongamos que escogemos campamentos. Ustedes entrarían a esta página. Y en esta página, ustedes en las pestañas de arriba pueden escoger las tres dimensiones que les señalé: seguridad, salud, educación, o el indicador de vulnerabilidad general, que aúna estas tres dimensiones para ver la vulnerabilidad territorial de los campamentos en este caso. Supongamos que escogemos la vulnerabilidad territorial. Llegaríamos a un mapa de este estilo, en donde todos los campamentos se diferencian por colores. Los campamentos más rojos son los más vulnerables y los verdes los con mejor acceso a la ciudad en términos de los servicios señalados. Acá les puse un ejemplo: el campamento del Yali, que está a bomberos, por ejemplo, están a más de 30 kilómetros. Su distancia hacia carabineros, si leo bien, me alcanza a leer, pero son muchas distancias altas en seguridad y en educación, ¿sí? El campamento del Yali es el con mayor vulnerabilidad territorial de la región metropolitana. Sería bueno que se metan a la página web y lo revisen ustedes. Ahora, yo quiero hacer en esta parte de la presentación algo un poco más interesante, que es ver el indicador y con qué se relaciona este indicador. Y para qué nos puede servir para la investigación sobre la segregación urbana. Entonces, acá hay algunos datos a partir de insumos comunales. Abajo ustedes pueden ver la vulnerabilidad territorial de los campamentos y en la parte de arriba la cobertura en electricidad. Entonces, como puede verse, las comunas que tienen menor cobertura en electricidad son también las que tienen campamentos con mayor vulnerabilidad territorial. Algo similar pasa con la cobertura de agua, o sea, las comunas con menor cobertura de agua tienen mayor vulnerabilidad en los campamentos en términos territoriales. Y también sucede algo, que es que las comunas que tienen más campamentos son las comunas que tienen campamentos más vulnerables territorialmente. Quiero aunar estos tres datos para decirles una idea: que la vulnerabilidad territorial se condice con la vulnerabilidad material, en el sentido de que las comunas que tienen mayores problemas con servicios básicos de la vivienda, tales como electricidad, agua, o que tienen mayores viviendas precarias que se generan en los campamentos, son también las comunas que tienen mayores problemas de localización. Ahora vamos a hacer unos análisis más didácticos y espaciales a través de la región metropolitana.
Esta es la región metropolitana y este es el precio del suelo. Las comunas que tienen color azul son las comunas, mientras más azul tienen un mayor precio del suelo. Mientras más claro el color son comunas que tienen en promedio un precio del suelo más barato. Y estos son los campamentos. O sea, se puede distinguir algún cierto patrón que tiene que ver con que en las comunas en donde el precio del suelo es más caro, prácticamente no hay campamentos. Tales como La Reina, Providencia, Vitacura, Las Condes, ¿ya? También en Santiago Centro. Prácticamente no hay campamentos. Y esto tiene que ver con el precio del suelo. En cambio, en las comunas en donde el precio del suelo es barato, son más susceptibles a que existan campamentos. Pero esta tendencia que acá se ve un poco dispersa es muchísimo más clara con las viviendas sociales. Estas son las villas de la región metropolitana y prácticamente no hay villas en los sectores donde el precio del suelo es caro y todas las villas se distribuyen más hacia la periferia, ¿ya? La correlación entre estos dos fenómenos a nivel comunal, el número de villas por un lado y por otro lado el precio del suelo, es significativa. Por otra parte, para no quedarnos solamente en la cantidad de villas, yo quiero hablarles del indicador de vulnerabilidad territorial. Acá nosotros marcamos los campamentos más vulnerables con color rojo, naranjo y amarillo. Y si se fijan, también esto tiene que ver con el precio del suelo. O sea, todos los puntos verdes, acá no se alcanza a notar muy bien, pero todos los puntos verdes que están bien localizados están en comunas donde el precio del suelo es más caro. En cambio, los campamentos que están con puntos rojos y que tienen, por lo tanto, peor localización, están localizados en terrenos que son mucho más baratos. Lo mismo pasa con los blocks, la tendencia es bastante clara. Por ejemplo, acá abajo se puede ver Bajos de Mena en Puente Alto, que es una suma de puntos vulnerables, una suma de villas que está muy vulnerable en términos de localización. Nosotros hicimos, a raíz del incendio de Bajos de Mena, que mencionó José Pedro, hicimos un estudio sobre el acceso de bomberos, o sea, qué tan rápido pueden llegar los cuarteles de bomberos hacia todos los lugares de la región metropolitana. Nos llama una sorpresa porque georreferenciamos todos los campamentos y después vimos cuáles campamentos llegan a las zonas rojas. Las zonas rojas son las que los bomberos se demorarían más de 10 minutos en llegar, por lo tanto significa que el incendio ya consumió la casa. Y esto es más importante en los campamentos, porque los campamentos están hechos de materiales que son incendiarios, altamente incendiarios. Lo que descubrimos fue que más de la mitad de los campamentos está a más de 10 minutos de un cuartel de bomberos. Entonces, este es un dato relevante porque el incendio que pasó en Bajos de Mena no es una situación aislada, sino que se reproduce y se está reproduciendo según los patrones de segregación de nuestra región. Ahora, quiero meterlo en el tema de la educación. Nosotros acá graficamos la densidad de puntaje CIMSE. Las zonas verdes son las que tienen mejor puntaje CIMSE de matemática. En cambio, las zonas rojas son las que tienen peor puntaje CIMSE. Lo que vemos es que los campamentos tienden a estar en la zona roja. Las zonas verdes prácticamente no tienen campamentos, por lo tanto los lugares que tienen buenos puntajes CIMSE no tienen campamentos. Y la tendencia es aún más clara. Perdón, antes quería mencionarles esto, que además existe una relación en que mientras mayor es la vulnerabilidad territorial de los campamentos, mientras peor localización tienen los campamentos, también hay mayor índice comunal de analfabetismo. Entonces, para redondear el tema de los campamentos, antes de pasar a los blogs, quiero decirles que hay una doble relación. Una tiene que ver con la calidad de la educación y los puntajes CIMSE, y otra tiene que ver con la cantidad de analfabetismo. Las dos cosas nos indican que el territorio en que se colocan los campamentos no se condice con el territorio en donde existe una buena educación. Este es el patrón de los blogs y los blogs... Pablo, te quedan 5 minutos. Perfecto. Este es el patrón geográfico de los blogs, y los blogs prácticamente se ubican en las zonas rojas, en las zonas que tienen peor puntaje educativo
si lo consideramos a partir del CINCE de matemática. Entonces, esta situación nos preocupa y quisimos indagar un poco más a fondo acerca de qué podría explicar esto. Entonces, ahora referenciamos en la región metropolitana toda la oferta pública de educación, o sea, la oferta municipal más la oferta de particular subvencionada. Y lo que quisimos hacer fue mostrar la densidad en un mapa y luego referenciar los blogs. Y tuvimos una buena noticia. La buena noticia es que las villas de blogs se ubican cercanas a la educación pública. Esto podría ser alentador. Sin embargo, si volvemos al gráfico de los puntajes CINCE, podemos ahora referenciar los colegios públicos y particular subvencionados y nos llevamos la sorpresa de que la mayoría se ubica en la zona roja, y esto se diferencia de los colegios particulares pagados, que están todos en zonas verdes. Por lo tanto, tienen los mejores puntajes CINCE. Esto es reproducción de la desigualdad. Esto es reproducción de la desigualdad a través de patrones territoriales muy precisos. Quiero redondear la presentación con algunas conclusiones. En primer lugar, todas son conclusiones comunales. En primer lugar, mientras las comunas tienen menor cobertura de agua y electricidad, tienen mayor vulnerabilidad a sus campamentos. En segundo lugar, otra idea que tiene que ver con los campamentos es que mientras mayor vulnerabilidad territorial tienen los campamentos de una comuna, la comuna tiene una mayor tasa de analfabetismo y menos años de estudio en promedio, la población comunal. Y en tercer lugar, que mientras más bajos son los puntajes CINCE de los colegios de una comuna, existen más campamentos y estos campamentos además tienen mayor vulnerabilidad territorial. Esas son las conclusiones que quiero decirles sobre los campamentos. Ahora sobre las villas y las comunas. En primer lugar, que a menor precio del suelo, mayor cantidad de villas, y las villas tienen una mayor vulnerabilidad territorial según nuestro indicador. En segundo lugar, que mientras más villas existen, hay mayor vulnerabilidad territorial de los blogs. O sea, las villas se ubican en comunas que tienen mayor vulnerabilidad territorial. Y se han construido en esas comunas y se siguen construyendo. Y en tercer lugar, hay más villas en las comunas con mayor oferta educativa. Eso yo les dije era algo alentador, pero sin embargo esta oferta educativa tiene peores resultados CINCE que contrastan mucho con los resultados de otras comunas que tienen sobre todo colegios particulares pagados. Quiero terminar, en este minuto que queda, con una reflexión general que tiene que ver con cómo podría aportar esto para observar los patrones generales de segregación urbana en la región metropolitana. Lo que yo hice, hemos hablado sobre analfabetismo, hemos hablado sobre puntaje educativo, sobre cantidad de villas, sobre precio del suelo, etc. Lo que yo hice fue ver las relaciones y correlaciones que existen entre todos estos factores. Entonces, a través de la metodología RE pude ver las relaciones entre todos estos ámbitos de segregación. Si se fijan, por un lado existe la cantidad de villas y de campamentos, en el fondo territorios vulnerables dentro de las comunas. Esa es una primera dimensión de segregación. Hay otra dimensión de segregación que tiene que ver con la vulnerabilidad de las viviendas, de los bienes básicos de las viviendas como la electricidad y el agua potable. Hay otra dimensión que tiene que ver con la educación. Ahí está el analfabetismo, los años de educación y el CINCE matemático. Y finalmente hay una dimensión que tiene que ver con el precio del suelo y los flujos económicos. No les voy a explicar la metodología, pero lo que hice fue buscar la centralidad, qué variables son las más centrales dentro de esta red de correlaciones que explican la segregación de la región metropolitana. Y dio lo siguiente: en primer lugar, las variables que se relacionan más con otras son las variables educativas.
O sea, la educación es un ámbito central para explicar la segregación urbana desde una perspectiva de múltiples dimensiones. Y en segundo lugar, y con esto termino, es que el precio del suelo es el mejor intermediador dentro de esta red. ¿Y qué significa esto? Que el precio del suelo, cuando, por ejemplo, la vulnerabilidad territorial de las villas no tiene una relación directa con el analfabetismo, el camino más cercano para llegar a ese factor es el precio del suelo. El precio del suelo sería como un mediador, algo que une los diferentes factores. Entonces creo que estos dos ámbitos son fundamentales para analizar la segregación urbana. En primer lugar la educación y en segundo lugar el precio del suelo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Pablo y aprovechamos también de felicitar a todo el equipo del Centro de Investigación Social que estuvo en el desarrollo de este índice de vulnerabilidad. A continuación expondrá Pablo Construcci, que ya lo hemos presentado, investigador del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica de Chile. Hola, buenos días. Agradecerle a los organizadores la posibilidad de venir a conocer este instrumento y a comentarlo. Yo estoy invitado a comentar, por lo tanto no traje una presentación propia, sino que más bien tengo unos apuntes de haber usado para mostrar el instrumento hace varios días, entonces tuve tiempo para verlo, para probarlo y para ver qué posibilidades tiene. Primero, felicitarlo por el esfuerzo de sistematizar el acceso a la información, que creo que es parte clave en cualquier política social, el acceso a la información que es tan dispersa y a veces tan críptica. Y este instrumento avanza un gran salto hacia poder tener información disponible. Creo que en ese sentido el instrumento está cruzando algunas variables, le van a ir agregando más variables, van a ir agregando más territorio y se puede transformar en un instrumento de análisis bastante universal para el país, para por lo menos las grandes ciudades. Y en esa dimensión, uno quisiera pedir algunos elementos que los tiene siguientemente. Por ejemplo, el cruce de información que hizo Pablo hoy día aquí es un cruce de información que lo tiene que hacer alguien que lo conoce, que tiene que saber dónde están los otros datos. Entonces, hay manera de ganar este instrumento, conectarlo con otros instrumentos que al mismo tiempo el país se está empezando a dar, porque este problema de información objetiva y disponible gratuitamente no es un problema que afecta solamente al tema en el campo social, sino que hoy día uno quiere saber, no sé, una propiedad, no está la información, o las dimensiones de la propiedad, no está la información, o cuáles son las posiciones de la población, y el INE tiene una página que no es transparente, etc. Y el Estado está haciendo el esfuerzo por integrar esas informaciones. Nosotros mismos en el Observatorio de Ciudades estamos manejando hoy día un programa para empezar a conectar distintos centros de información, no nuestros, sino que empezar a entrelazar. Entonces, ahí dan ganas que este incipiente instrumento, con todo el valor que ya tiene, se pudiera conectar con otras fuentes de información en línea, de manera que mucha más gente pueda tener acceso a este punto. Y ahí llego a un punto central que transmite el análisis de los datos que entrega este instrumento. Algo que ya lo puso aquí Pablo, no voy a repetir el cruce de información, pero sí hay una evidente coincidencia de factores. El precio del suelo, como decía Pablo al final de su posición, es el mediador, es quizás el que refleja mejor. Muchos teóricos dicen que el precio del suelo es el indicador más seguro respecto de lo que pasa en la ciudad en muchos aspectos, entre ellos el de la integración social. Y en ese punto, entonces, yo creo que una capa de información que se darían ganas de poner es el acceso. Habría que ver cómo armar un algoritmo que permita mostrar el acceso no a bienes y servicios de la ciudad, que ya los tiene y que se le puede agregar, educación, seguridad, se le puede agregar transporte, se le puede agregar las redes de servicios, el comercio de calidad, podemos agregar muchos servicios públicos, etc. Pero hay uno que yo creo que es clave para
que podría tener consecuencias muy potentes con todo el proceso de integración social que el país tiene que enfrentar en los próximos años, en las próximas décadas, que es el acceso al contacto social. Si uno hiciera los mismos mapas muy bien hechos que mostró Pablo de colores, contrastados con la ubicación de los campamentos y de las villas o de los blogs, y pudiera hacerlo con los colores poniéndole colores a los campamentos y a las villas en función de con cuánta diversidad social, cuál es el abanico social con que esas personas que viven ahí tienen posibilidad de enfrentarse en su vida diaria. Creo que encontraríamos una información aún más dramática que el acceso a la educación o a la seguridad. Y me atrevo a postular que en ese punto radica todo lo demás, porque entonces estamos súper tranquilos haciendo políticas habitacionales que resuelven la casa, haciendo políticas de salud que resuelven el acceso a un edificio donde hay salud, pero no estamos haciendo nada o muy poco por integración social, que es lo único que permite que todo lo demás funcione, porque si no nadie se da cuenta. Tiene que haber un instrumento de este tipo, después de cuántos años que lleva el hecho trabajando en el tema, haciendo efectivamente integración social, para que aparezca un instrumento que pueda decir, mire, esto es lo que está pasando, y que mucha gente lo pueda ver. Entonces, en ese sentido, creo que agregar una capa de integración social sería súper importante, porque hay una urgencia ahí. Hay un teórico que no voy a acordar el nombre, no tuve tiempo para buscarlo, que dice que un habitante de una ciudad mayor, en toda su vida, no se va a encontrar, no se va a cruzar, no digo que conozca, no se va a cruzar en el metro, en la tienda de la esquina, en el colegio, en todos sus contactos visuales con más de 200.000 personas, aunque viva en Sao Paulo. Por lo tanto, el núcleo dentro del cual se mueve, dentro del cual se desplaza, dentro de la ciudad, en toda su vida, es bastante más chico que los 7 millones de habitantes que hay en Santiago. Si hacemos el mapa de los 200.000 habitantes que conoce en toda su vida los habitantes de los campamentos de las villas, creo que nos podemos encontrar con una información bien dramática, que probablemente nunca un habitante de esos lugares va a contactarse con alguien de estratos sociales muy distintos de una manera más productiva. El otro día tuve una experiencia bien curiosa en una prueba, un alumno arquitecto. La pregunta era un comentario sobre diseño urbano de proyectos nuevos y de periféricos de alto estándar. Y me contestó que él no conocía ninguno, un alumno de cuarto año de la universidad, y que me lo ponía como orgulloso. No, yo conozco esos lugares como muy así como. Y me contestó bien displicentemente, que como que yo no tenía derecho a hacer la pregunta porque no tenía ningún interés en ir a esos lugares y que no los conocía. Aparte de que el profesional tenía que conocerlo independiente de lo que esté pensando, es una clara muestra de desintegración social. Esa persona de 21 años, tendría que ser, de una universidad prestigiosa, no conoce la periferia para el otro lado. ¿Qué es lo que sucede? Para el otro lado, porque estamos acostumbrados a decir que las clases altas no conocen las clases bajas, pero el problema es mutuo. Y eso genera entonces problemas de políticas que están desencajadas. Políticas como la política nacional, que llevamos 40 años haciendo lo mismo, mandándolo a vivir a los pobres, y el instrumento en eso es contundente y clarísimo. Mostrar cómo la situación de las villas consolidadas es mucho peor que la de los campamentos. Los campamentos, con toda la vulnerabilidad que tienen física, precaria, de construcción, tienen mejores localizaciones. La mayoría, no todos, pero la mayoría. Hay un texto que se llama en la Católica, 3 centros, de Isabel Brain con José Joaquín Prieto y Francisco Sabatini, del Centro de Política Pública de la Católica, de Alberto Hurtado, del Observatorio Social de Alberto Hurtado y del Instituto de Estudios Urbanos de la Católica, en donde analizan la situación de los campamentos, la información de este texto, y llega a conclusiones bien contundentes, y entre ellas la principal es que vivir en un campamento es una estrategia. Una estrategia mediante la cual logran las personas que pasan por un campamento avanzar más rápidamente que las que no están en un campamento en acceso a vivienda, entre otras cosas, pero también acceso a integración de servicios y a la disponibilidad de la oferta de oportunidades que tiene la ciudad. Entonces, la política justamente lo que hace es, al desarraigarlos del campamento, sacarles esa posibilidad de integrarse por la ciudad. Las personas que estudian, muestra que las personas que están entrevistadas después de un tiempo viviendo en villas o en blogs, casi la mitad se arrepiente de la posibilidad que tuvo de
dejar el campamento y irse a una villa. Porque empeoran mejoran en equidad potable, electricidad, alcantarillado, pavimento, y eso es enorme, eso es un tremendo progreso, que siempre hay que destacarlo porque no podemos tener una visión anarquista que la política lo ha hecho todo mal. Las casas son muy buenas, son las mejores viviendas las que se hacen en Latinoamérica, a pesar de todo. El problema es el barrio, el problema es la integración dentro de la ciudad, el problema es la posibilidad que esas personas tienen de seguir escalando en el proceso de localización dentro de la ciudad. Ese mismo estudio muestra que las personas que están en campamentos han tenido una estrategia no solo de la persona que está ahí, el jefe de hogar o el grupo familiar que está en el campamento, sino que de sus antepasados, de cómo hay una estrategia integrada en su familia de ir ubicándose cada vez mejor respecto al territorio. Por lo tanto, es parte de una estrategia de acceder a una mejor ciudad. En cambio, la política habitacional le responde con la construcción de un aparato mucho mejor, que es la casa, pero le corta las posibilidades, porque además lo ancla en ese barrio, de poder seguir optando a cambiarse dentro de la ciudad a lugares mejores. Yo quise hacer aquí una pregunta, siempre la hago. ¿Cuántos de los que están aquí viven en el mismo barrio donde vivieron sus abuelos? 1, 2, 3, unos 10. Eso refleja muchas cosas, refleja el proceso de expansión de la ciudad, evidentemente, pero también refleja que la sociedad va buscando nuevas localizaciones dentro de la ciudad en su conjunto. Y cuando anclamos a los pobres en una villa, porque le impedimos arrendar esa casa y irse a otro lado, le impedimos vender la casa, porque además esa casa se le evalúa en el tiempo, estamos cortando la posibilidad que hemos tenido todos nosotros de irnos moviendo dentro de la ciudad buscando otro tiempo. Entonces, el instrumento yo creo que tiene ese poder de transparentar las cosas muy profundamente. Y en ese sentido creo que sobre todo el factor de integración, de contacto entre las personas, tenemos una deuda en Chile de investigarlo y de poderlo entender. El techo ha hecho mucho eso, de poder poner en contacto distintos grupos socioeconómicos y culturales sobre todo. Pero mientras eso no sea universal, mientras no permee a toda la sociedad, que entendamos que la diversidad no es solamente en otro tipo de diversidad que estamos avanzando afortunadamente, sino también en la diversidad social y de localizaciones para poder entender que las políticas tienen que jugar con eso. Las políticas segregadoras son consecuencia de una cultura que no se conoce. No hay manos perversas aquí. Es una cultura que no sabe que si matamos a los pobres más lejos, no estamos convencidos. Toda la sociedad de eso. Y si matamos a los pobres lejos con agua potable, con trillado y con techo, no es necesariamente mejor desde muchos puntos de vista. Desde algunos puntos de vista sí, y eso hay que rescatarlo. Resuelve proveer infraestructura, pero no resuelve el contacto social y la integración social. Y en la medida que no tengamos integración social real, que no es solamente cercanía, sino compartir servicios, compartir experiencias de vida, las políticas van a seguir siendo asépticas. Las políticas que mejoran los números que tiene Chile en política nacional son extraordinarios. Es el único país en Latinoamérica, yo siempre me atrevo a decir, no tengo cifras, pero me atrevo a decir que en Occidente por lo menos, que supera el texto habitacional en términos de números. Y eso es un tremendo logro. Pero claro, el éxito de esa política en esos términos numéricos nos produce estos otros efectos que son a veces cuidados. Y finalmente, el precio del suelo, como mediador, como lo puso Pablo Vestida, entre los factores que está midiendo el instrumento, yo creo que ahí hay también una pista importante. Yo creo que un mensaje de que el Estado finalmente todo lo que invierte en precio de suelo lo va a recuperar en todos los problemas sociales que nos estamos buscando hoy día. Entonces, vale la pena apostarle por la mejor localización, no solamente la mejor integración social. Ha habido intentos y es muy difícil de pasar eso. Apenas cuando hubo la política el intento de hacer un mecanismo de integración social de un 5% de viviendas sociales en los proyectos inmobiliarios, casi cada gobierno. Hoy día, afortunadamente, pero a nivel de política, por ahora de la política habitacional, de la política sobre urbana, que hoy día circula, incluye claramente una opción por integración social. Vamos a ver cómo eso se traduce en mecanismo. 2 minutos, Pablo.
pero yo creo que ahí también está el factor del precio del suelo. Si la política habitacional no se desacopla del precio del suelo, vamos a seguir reduciendo la pobreza y quizás más consolidadamente ya. Con eso, gracias. Gracias. Agradecer la presentación de Pablo Contrucci. A continuación, Ricardo Trufelo, ya lo presentamos, el jefe de investigación del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Antes que inicie la presentación, quiero agradecer la invitación, particularmente a Juan Correa, que con mucho entusiasmo se acercó hace algún tiempo al centro, y veo con mucha alegría que los datos que pudimos entregar finalmente fueron muy bien ocupados. Y en base a lo mismo, la presentación se enfoca básicamente en dos términos: en los temas de accesibilidad y segregación, un poco como un resumen de la problemática que ya vimos en el caso de los campamentos, pero también enfocado al tema de la vivienda social, tocado también por Pablo. Particularmente, gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos las 23 ciudades de Chile, sobre 100.000 habitantes, más Coyhaique, que es capital regional. Me quise enfocar en dos casos particulares. Está marcado Santiago, como pueden ver, y abajo la ciudad de Arica, es la ciudad donde yo nací. Quiero hacer una diferenciación básicamente porque así como se hablaba de los campamentos y la accesibilidad, en este caso medida en distancia, pero que también se puede medir esta misma vulnerabilidad en tiempo, no es lo mismo estar en un campamento o en una vivienda social segregado dentro de una ciudad en donde yo puedo acceder al centro o a las oportunidades de trabajo en máximo 30 minutos. En este caso, 20 minutos, en el caso de ¿ya? Esto pasa en la mayoría de las ciudades monocéntricas, ciudades intermedias de Chile, que en algunos casos tienen algunas conurbaciones residenciales muy segregadas. Conocemos el caso de Iquique con Alto Hospicio, el caso de Puerto Montt con Alerce, pero sin embargo, a diferencia de lo que pasa en Santiago, en donde si colocamos este límite de 30 minutos no llegamos a todas partes, tienen una mejor accesibilidad. Esta accesibilidad, medida en este caso aquí a través del transporte privado, que disminuye continuamente con los años, es decir, lejos de estar acercándonos a los centros, o en este caso particular al centro, nos estamos alejando. La velocidad ha disminuido desde el 2001 en 26 km por hora promedio en transporte privado a 18 km, y en los tacos más fuertes cuando llueve, por ejemplo, a 14 km por hora. Hace, por ejemplo, que ciertos modos de transporte como la bicicleta en algunos casos sean más eficientes incluso que el auto, incluso en distancias superiores a 8 kilómetros, ¿ya? Nos plantean un problema en buena parte de Santiago. Si nosotros tomáramos como referencia a Santiago como una ciudad monocéntrica, situación que vamos a discutir después, hay parte importante del territorio de la ciudad que queda totalmente aislado de este centro de empleo, que en el fondo se caracteriza el CBD principalmente, el centro por tener una alta densidad de empleo, oportunidades, actividades comerciales, etcétera, en donde generalmente la gente se desplaza. Aquí, tanto movilidad privada como movilidad pública, podemos ver que... Pero ya no podemos hablar de un Santiago monocéntrico, porque es así. Ya el Plan Regulador Intercomunal de Santiago en 1960 planteaba la generación de subcentros, ¿ya? Que en la mayor parte no se concretaron.
si hoy en día visualizáramos qué pasa con las subcentralidades en Santiago, tendríamos más o menos este panorama. Desde el punto de vista teórico, todas las ciudades que en el fondo van creciendo de forma hacia una ciudad metropolitana generan desequilibrio de esa economía que obligan a crear subcentralidades, ¿ya? Supuestamente el modelo, como indican algunos teóricos, Fujita, etcétera, o Clusterman también en sus modelos policéntricos, indican que a través del policentrismo recuperamos este equilibrio, por lo tanto, finalmente generamos una ciudad más democrática, ¿ya? ¿Por qué? Porque las distancias ya no son necesarias de recorrer a un solo centro, sino que tengo centros distribuidos a lo largo de la ciudad, y por lo tanto se vuelve una ciudad más vivible. A eso iba en el título con ciudades de la ciudad, es un poco lo que se plantea. Pero lamentablemente, en el caso de Santiago, eso no se cumple. ¿Por qué? Porque un subcentro, como definición, es una unidad territorial que articula la ciudad y que tiene una alta densidad de empleo, comercial, alto flujo de viajes, etc. Pero en el caso de Santiago, como esto ha quedado en manos del modelo económico y no de la planificación, como veíamos en el caso del PRI, lo que tenemos por subcentralidades son en realidad subcentros comerciales, ¿ya? Que sí generan empleo, pero en una proporción mucho menor. Por lo tanto, esta accesibilidad que yo planteo aquí a través de estos tiempos de viaje, en este caso en transporte público, no es tal, sino que se concentra principalmente más bien en torno a los 4 subcentros de empleo que hoy tiene Santiago y no en los subcentros comerciales, quizás con algunas excepciones, particularmente en el paradero 14 de Viña Maquena, en donde ahí quizás podemos hablar de un candidato a CBD, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ha pasado con Santiago a través del tiempo? Santiago, desde el punto de vista comercial, efectivamente se ha ido descentralizando. Nosotros podemos ver que entre el 2001 y el 2009, a través de una modelación paramétrica, el subcentro correspondiente al centro de Santiago, el centro histórico, se ha ido debilitando en cuanto a las centralidades comerciales, ¿ya? Pero como les dije, ¿podemos considerar en realidad los malls como subcentro? Yo creo que no. Yo creo que no, y en ese sentido aquí empiezo a colocar un poco una serie de capas de información que muestran un poco cómo se ha ido desarrollando Santiago. Particularmente Santiago, sobre todo en la zona sur, se ha ido desarrollando a través de corredores. Los corredores han ido acompañando su consolidación con servicios, supermercados, etc., ¿ya? Y estas zonas están más cercanas efectivamente al centro, porque si bien están a la misma distancia, a través de estos corredores de transporte pueden acceder más rápido al CBD. No obstante, lugares que tienen igual distancia están altamente segregados y, aún estando a la misma distancia, están más lejos. Y aquí está el tema del precio del suelo. En este caso está interpolado a nivel de manzana, y haciendo mención a lo que decía Pablo en su exposición, efectivamente las políticas de vivienda social han sido muy efectivas para paliar, digamos, el tema de la vivienda social como tal, pero la localización de las mismas ya no es misterio para nadie que es ultra eficiente. Se han localizado en los lugares más lejanos y por lo tanto en los lugares de menor precio de suelo, y eso finalmente crea una especie de trampa de pobreza, porque si coloco lugares en estos mismos lugares infraestructura deficiente, ¿ya? Porque eso es lo que finalmente en muchos casos sucede, genera un círculo vicioso, ¿ya? En donde alejo y segrego a esta población de servicios, de equipamiento, etc. Finalmente, si nosotros vemos cómo se ha ido desarrollando el comercio, ¿ya?
el comercio sigue estos lugares de alto precio del suelo, sigue en el fondo la localización de la gente que tiene mayor renta y segrega nuevamente a la población con menores ingresos. Por lo tanto, esta población sigue sin equipamiento y sigue sin servicio. ¿Y cómo ayudamos nosotros en esto? Y aquí yo me voy a hacer un salto un poco de tema rápidamente. Ayudamos en muchos casos negativamente. Yo hablo aquí en el tema particularmente del geomarketing, que es un poco parte de lo que hace mi disciplina en algunos casos, y los estudios de localización nosotros los evaluamos colocándole a la BC1, a través, por ejemplo, de las encuestas de presupuesto familiar, un monto del dinero, ¿ya? Y así finalmente le explico al empresario en dónde tiene que localizarse para maximizar sus ganancias, con lo que nuevamente genero un círculo vicioso, porque nunca se van a localizar en los lugares en donde en este caso más se necesita. Pero eso no es el problema. Yo no voy a nunca lograr en el fondo o exigirle al comercio que se localice en estos lugares, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer en torno a las políticas públicas es disminuir la segregación y mejorar acortando los tiempos. Y eso se hace básicamente mejorando la infraestructura en transporte y tratando de localizar temas de vivienda social en lugares mucho más accesibles, los campamentos en lugares mucho más accesibles. ¿Por qué? Básicamente, como le mostré en el caso de Arica, no es lo mismo estar a 30 minutos del centro, o a 30 minutos o a 15 minutos del fondo de otra clase social. La mixtura de clase social, ya hay estudios, particularmente en la línea de estudios de Sabatini, y aquí hago referencia a la tesis de Carlos Serralta, que demuestran que la localización de una persona del mismo grupo socioeconómico, ya en un lugar en donde tiene mayor mixtura social, versus un lugar ultra segregado, como son los casos en donde están localizados la mayor parte de la vivienda social en Santiago, hace que el que está en estos lugares tenga a veces tiene 3 veces más de oportunidades de surgir versus la persona que está localizada y segregada en la ciudad, ¿ya? Eso es válido para la educación, es válido en este caso para la localización. ¿Cómo nosotros también podemos aportar? Y aquí voy al caso particular de mi disciplina nuevamente, es a través de las generaciones de indicadores, pero de indicadores funcionales e inteligentes que traten de modelar en el detalle cuál es el comportamiento de la gente en función de sus equipamientos y servicios. Nosotros somos en general prisioneros de los promedios, prisioneros de las cifras generales, y caemos siempre en la tentación de llevar todo a nivel comunal, o peor aún, haciendo la exageración con el PIB per cápita. Nos atrevemos a decir descaradamente que vamos a ser un país desarrollado porque pronto vamos a superar los $20.000 anuales de PIB per cápita. Si nosotros analizamos típicamente, este es un indicador que tiene que ver con áreas verdes, analizamos el dato a nivel comunal, podemos ver que Recoleta, que es la comuna en donde yo vivo, como pueden ver, si nosotros consideramos el parque metropolitano, tiene nada menos y nada más que 18,21 metros cuadrados por habitante, ¿ya? A propósito, eso de los 9 metros cuadrados por habitante no existe, por si acaso. Y si le quitamos el parque metropolitano, tenemos 1,29 metros cuadrados por habitante. Eso ya nos da pista, en el fondo, de que si nosotros tomamos los indicadores a esta escala, algo está funcionando mal. Y no podemos, en el fondo, hacer políticas públicas o
en el fondo plantear soluciones a través de la generación de estos indicadores generalizados. Pueden servir, se pueden generalizar, es importante llevarlos a comuna, pero no considerando la especialización como una forma de representación, sino que tiene que tomarse como un insumo espacial. ¿Ya? Es posible también mejorar esto a través del uso de zonas homogéneas, escapando un poco a la típica zonificación a nivel comunal, o escapando un poco también el uso de distritos censales y otras zonificaciones que simplemente tienen un criterio mucho más funcional en cuanto al catastro que a cómo debiera funcionar en realidad la ciudad. En el caso particular de las áreas verdes, lo que planteo aquí es un indicador funcional que captura los metros cuadrados de áreas verdes en un umbral determinado de tiempo. Esto se hace a través de la misma herramienta que utilizaron la gente del techo para establecer las distancias de los campamentos, pero particularmente estableciendo cuál es el metraje cuadrado a nivel de manzana, considerando un umbral de 15 minutos caminando, que es lo que generalmente se considera en la bibliografía, y yo llevo ese metraje, porque vinculo en el fondo cada una de las manzanas a las áreas verdes y finalmente obtengo un indicador que, adivinen qué, es súper desigual espacialmente. O sea, tengo una segregación en el acceso a las áreas verdes. Pero, si yo replico esto a nivel comunal, puedo generalizarlo, y lo que yo voy a tener finalmente es un indicador un poquito más inteligente, incluso si lo generalizo. ¿Por qué? Porque puedo tener el promedio, pero también puedo tener la desviación estándar de ese indicador, lo que finalmente me permite ver si una comuna, como Recoleta, en la cual ahora sí hay acceso al parque metropolitano directamente a través de Santos Dumont, tiene una distribución espacial de las áreas verdes adecuada o no. Esto lo hago, y con esto termino, lo hago extensivo a otros indicadores como el tema de la segregación. La segregación es súper dependiente de la escala, por lo tanto los indicadores dependen mucho de la unidad de análisis en donde yo esté midiendo, ¿ya? Pero si yo logro esto llevarlo a nivel de espacio público y vincular en el fondo una cuadra con otra, puedo establecer las relaciones que se dan directamente al nivel mínimo entre dos personas o entre dos familias, en este caso, y obtener una representación como esta, ¿ya? Esta es una representación preliminar que me muestra la segregación a nivel de Santiago. Los puntos rojos que están ahí son los campamentos que levantó Iván Pouge para el estudio, que tienen que, los guetos que levantó Iván Pouge para en un estudio que realizó y que coinciden con las viviendas sociales, y efectivamente en mayor parte de la ciudad justamente coincide con los sitios de mayor segregación, ¿ya? Indicadores como estos, pensados en interacciones reales entre la población y los habitantes de la ciudad y adaptados a la realidad local, porque uno puede ocupar el índice de similitud o otros indicadores por el estilo que están generados para Estados Unidos, son los que nos ayudan en el fondo a entregar herramientas justamente para diagnosticar y con esto ayudar a o aportar al menos a los temas de segregación y accesibilidad de la ciudad. Gracias. Muchas gracias, agradecemos la exposición de Ricardo, y ahora a continuación va a exponer Ricardo Aguad, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Buenos días, a mí me toca la última presentación de este panel y creo que hay que tomar en cuenta la importantísima cantidad
de antecedentes que tenemos hoy día a diferencia de lo que teníamos en el pasado, ¿no es cierto? Haciendo una analogía con la medicina, yo creo que todo lo que acabamos de ver es como si por primera vez pusiéramos de escáner de última generación y de resonancia magnética, y yo creo que lo que a nosotros nos corresponde ahora es utilizar estos indicadores, utilizar estos nuevos instrumentos y ser capaz de hacer dos cosas, que son las que hacen los médicos, obviamente. Hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico preciso basado en instrumentos, ¿cierto? Y por otro lado, lo que es mucho más difícil naturalmente, diseñar un tratamiento. Lo que yo voy a intentar hacer entonces es algo mucho más general que eso, y es utilizar los datos, por un lado del censo, del último censo, y por otro lado de la encuesta de la que les va a hablar, una encuesta llevada adelante por un grupo de instituciones, entre ellas la UDP, de la que les va a hablar mucho más en detalle y Genaro en un momento más, para hacer una caracterización de lo que es vivir en dos regiones de Santiago, en dos áreas de Santiago, intentando integrar estos distintos factores. Y para hacer esta comparación, ¿no es cierto?, vamos a imaginar dos localidades y vamos a ponerles un nombre que no es el que todos conocemos, sino que vamos a llamarlas a una de ellas A y a la otra de ellas B. Ambas localidades, para efectos de esta comparación, se han analogado a un indicador de 100 habitantes, ¿no es cierto? Y nos vamos a preguntar qué es vivir en cada uno de esos sectores. Hablemos primero de A. A es un lugar al que la gente aspira. A pesar de los altísimos costos de instalarse ahí, evidentemente es una meta. De las 100 personas que residen, 32 llegaron en los últimos 5 años, es decir, y 3 de hecho vienen del extranjero. Más de un tercio de la gente que vive en A, ¿no es cierto?, esta región de la que hablamos, viene llegando en los últimos 5 años. Y al revés, cada una de ellas que paga súper caro por este privilegio no tiene ninguna intención de salir. Solo 17 querrían mudarse en los próximos 5 años. Es decir, es una población que en general nuestra población aspira a instalarse ahí, y una vez que lo ha logrado hay súper buenas razones para quedarse. Por otro lado, esto se explica con muchísima facilidad. Solo 13 personas de las 100 que habitan ahí lo consideran feo, y por el contrario 63 lo consideran francamente bello. Esto no parece haber buenas razones para moverse de ahí. Ahora, hay ciertos aspectos que no son del todo buenos, que no tienen este tipo de indicadores, como por ejemplo el de la seguridad, en el que 56 personas de las 100 consideran solamente el barrio seguro. Pero eso no tiene que ver solamente con vivir en A, sino que con la cercanía, con estar al lado de B, del cual vamos a hablar en un momento, ¿cierto? Otra de las razones es que 63 lo encuentra limpio. Este es un lugar que todo el mundo encuentra limpio, y 62 están contentos con las áreas verdes, lo cual es natural porque son muchas, muy abundantes y de muy gran calidad. Ahora, el futuro, por otro lado, esta es la situación del presente, el futuro, por otro lado, en A se ve incluso más promisorio. 75 de las 100 personas consideran que en los próximos 5 años su barrio no hará sino mejorar. Es decir, la cuestión se ve francamente bien. Este es prácticamente un pueblo del primer mundo, por llamarlo así, si no fuera porque, como vecino, no tiene otros pueblos del primer mundo, sino unos bastante distintos. Ahora, una de las razones por las cuales la gente quiere vivir acá es la calidad de los vecinos, y particularmente en temas de su instrucción y educación. 36 de las 100 personas tienen un título profesional, y de hecho habría que agregar a ello que 3 personas tienen postítulo, 4 tienen magíster y 1 tiene grado de doctor. En un pueblo de 100 personas eso realmente es significativo. Ahora, es fácil entender entonces por qué a los habitantes de este pueblo moverse en un escenario globalizado les resulta fácil. 37 habla inglés fluidamente, además de español, y de hecho 11 personas incluso hablan un tercer idioma. Por lo mismo, 81 personas de ellas pueden buscar ayuda fácilmente en internet sin problemas, y 78 son capaces de leer y escribir a través de un correo electrónico sin asistencia. Naturalmente, ¿no es cierto?, están integrados al mundo globalizado. Tal vez por este mismo nivel de confort y calidad de vida, se trata de personas con baja predisposición a invertir en lo comunitario. Solo 16 de ellos estaría dispuesto a un impuesto especial que fuera a resolver problemas de su barrio. Y eso probablemente se debe a que no ven muchos problemas del barrio. Solo 8 de los 100 consideran que la oferta cultural es insuficiente en el lugar donde habitan. A pesar de esto, hay que decir que sí hay problemas objetivos en A,
particularmente derivados de una administración ineficiente y de esta baja conciencia de grupo. En A, por ejemplo, se concentran las mayores congestiones viales y a pesar de que 44 personas utilizan ciclovías, 55 sigue creyendo que el automóvil es el medio de transporte ideal para desplazarse. Como este es un pueblo acomodado, de buena calidad de vida y fácil, ¿no es cierto?, 15 hogares de este pueblo tienen ayuda doméstica. Entonces, entendiendo esta situación y habiendo descrito, intentando caracterizar esta primera localidad A, los invito a hacer la comparación con la localidad B. B es un lugar distinto. Tiene también 100 habitantes, pero su población es muchísimo más estable. De la totalidad de estos 100, solo 13 llegaron en los últimos 5 años y ninguno viene del extranjero. Y al revés, ¿no es cierto?, un porcentaje significativo, es decir, el doble que en el otro, 36 personas querrían mudarse en los próximos 5 años. Es decir, recibe mucho menos gente, pero de la que hay ahí, una parte significativa querría irse, al revés de en el otro. Aquí, lamentablemente, también estas cifras se explican con claridad, pero justo al revés, ¿no es cierto? 38 lo consideran feo, 3 veces más que en el pueblo vecino. Recuerden que están divididos por nada, son vecinos adyacentes, ¿no es cierto? 38 lo consideran feo y 31 lo encuentra francamente bello, es decir, solo la mitad que en el pueblo de al lado. Ahora, con respecto a la limpieza, solo 43 personas lo consideran limpio, 24 menos que en el pueblo de al lado, y es porque es considerablemente menos limpio. Y por otro lado, 43, es decir, 19 menos que en el pueblo de al lado, está contento con las áreas verdes, lo cual también es fácil de explicar porque hay pocas y mucho menos buenas que en la localidad vecina. Ahora, de nuevo, aquí esto conlleva una cuestión que es bastante obvia, y es que solo 56 contra 75 ve el futuro promisorio. Solo 56 personas de ese pueblo de 100 declara que en los próximos 5 años cree que la cuestión va a estar mejor en donde vive. Ahora, en el nivel educacional, ¿no es cierto?, tampoco la cuestión se ve tan bien. Solo 12 tiene título profesional, un tercio que en la localidad vecina tiene un título profesional, y no hay nadie con un nivel superior a el del título profesional, ni postítulo, ni magíster, ni doctorado, porcentualmente se entiende, ¿no es cierto? Pero no existe, llevándolo sobre la base de 100, no hay nadie que tenga postítulo, ni magíster, ni doctorado. Por lo tanto, moverse en el escenario globalizado, a su vez, les resulta considerablemente más difícil, y solo 7 hablan inglés, ¿no es cierto? Solo 7 personas hablan inglés, y por lo mismo, ¿no es cierto?, a partir de este dato, solo 63 contra 81 es capaz de buscar ayuda en internet, y solo, perdón, se me perdió el dato, solo 58 contra 78, es decir, 20 menos, es capaz de escribir y enviar un correo electrónico sin ayuda. No deja de ser, solo 51. Al revés de lo que ocurre en el pueblo vecino, esta es una localidad mucho más predispuesta a la inversión comunitaria, justamente porque ve muchos más problemas, ¿no es cierto? 24 contra 16 estaría dispuesto a obtener un impuesto especial para resolver sus problemas en el barrio. Y es que ven muchos problemas en el barrio. 74 de ellos no está contento con la calidad de los paraderos, 57 de ellos no está contento con la calidad de las áreas verdes. 42 considera que el sistema de transporte ideal es el auto, considerablemente menos que en el pueblo vecino, pero no insignificante. Y de este pueblo solo un hogar tiene ayuda doméstica. Naturalmente, ni A ni B son pueblos, sino que sectores de la misma ciudad, Santiago. Y como son sectores de la misma ciudad, están divididos por líneas sutiles y la mayor parte de las veces invisibles, pero ciertamente sólidas. El pueblo A equivale a la suma de las comunas de Lobarnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, La Reina, Ñuñoa y Peñalolén, y el pueblo B, en cambio, equivale a Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, Macul, Lo Espejo, La Cisterna, San Ramón, La Granja, La Florida, San Bernardo, El Bosque, La Pintana y Puente Alto. Déjenme decirles que esta segmentación que acabo de hacer tiene dos intenciones. La primera podría haber sido mucho más extrema si yo hubiera tomado las 2 o 3 comunas más ricas y las 2 o 3 comunas más pobres. La razón de hacerlo de esta manera es que, por un lado, la encuesta de percepción ciudadana
que llevó adelante la Universidad de Wuppertal está segmentado en esta escala, y por otro lado porque me interesa de verdad, aparte, o sea, una vez hecha esta explicación que han presentado los panelistas anteriores, muy específica con respecto a los campamentos, entender la radical diferencia que se produce hoy día, no entre vivir en un sector acomodado y un campamento, una villa, sino que entre vivir en el centro oriente de Santiago y el sur, así de general. Hemos hablado varias veces en este mismo panel del ranking de la OECD, ¿no es cierto? Pero verlo, verlo tal cual está entregado en el informe de la OECD, yo creo que nos deja todavía más impresionados. Ahí arriba, este es el ranking de desigualdad en las ciudades. Ahí está Santiago, el de mayor desigualdad. Ahí está Seúl, el de menor desigualdad. En azul, ciudades extranjeras. En grises, ciudades nacionales. No deja de ser. Yo creo que una vez que uno lo ve y lo entiende tal cual está presentado y graficado en ese informe de la OECD, es un indicador sobre el cual tenemos el deber ético de operar. Ahora, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son, a mi juicio, las dos grandes explicaciones de este fenómeno? La primera, una razón histórica. Existió, recuerden ustedes este famoso planito, ¿no es cierto?, que se ha publicado varias veces, del año 79 al 85, existió una voluntad específica de erradicación de los sectores pobres, ubicados donde estaban los círculos blancos, a los sectores receptores, que son los que están indicados ahí con un círculo negro. ¿No es cierto? Durante la dictadura militar hay una decisión concreta de mover a los pobres y agruparlos en ciertos sectores de la ciudad. Eso no es casualidad, entonces, que estén ahí. Y esa cuestión se mantuvo incluso en el periodo 80-2002 con la ubicación de todas las viviendas sociales que acabamos de visualizar en las presentaciones anteriores, que también corroboraron que ese era el lugar donde los pobres se iban a instalar dentro de la región metropolitana. No es casualidad que esto ocurra. Y por otro lado, hemos tenido una política urbana, o más bien dicho, la falta de una política urbana, que ni ha encontrado los instrumentos, ni ha tomado las decisiones claves para revertir esta situación y equilibrar este nivel de segregación. Por lo tanto, la razón de que esto ocurra no es ni casualidad, ni completamente inocente. Un último dato que creo que es significativo. Esto es lo que nos dice la OECD. Este es el Better Life Index, el índice para la mejor vida. Aquí se está comparando la situación de Chile con todo el resto de los países de la OECD. Evidentemente, bueno, indicadores como vivienda, ingresos, trabajo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción de vida, seguridad y balance trabajo-vida. En todos ellos nosotros estamos en el tercio inferior de la tabla, eso por decirlo optimistamente, ¿no es cierto?, porque en varios de ellos estamos en el final de la tabla. Y fíjense, sobre esto quiero llamar su atención, en cuáles de ellos estamos en el final de la tabla. Evidentemente en el de ingreso, porque nos están comparando con países desarrollados, pero miren nuestra posición, por ejemplo, en el tema vivienda, y en el tema comunidad, en el tema educación y en el tema medio ambiente. Puros temas que se han tratado acá y que son relevantes. Nuestra misión entonces en los próximos años es, por supuesto, reducir la desigualdad y avanzar en estos indicadores para situarnos por lo menos en una digna mitad de la tabla, por llamarlo así. Últimas cosas. Ese mismo informe de la OECD, a nosotros nos gusta quedarnos con las cifras generales, ¿no es cierto? No nos gusta quedarnos con las recomendaciones. Ese mismo informe de la OECD hace un listado de recomendaciones para combatir la segregación. Y no es menor, y yo creo que tenemos que mirarlo con lujo de detalle. Dice, por ejemplo, este es el cuadro, el celeste es el cuadro que está en ese informe de la OECD. Un minuto, Ricardo. Perfecto. Mejorar el blanco de las políticas de vivienda hacia el subsidio de los ingresos medios para viviendas ubicadas en proyectos de integración social con un mix. En segundo lugar, ubicar vivienda social en áreas centrales para mejorar la conectividad y disminuir el riesgo de segregación socioespacial. Y en tercer lugar, algo que llevamos diciendo años que debe hacerse y nunca hacemos, alentar la coordinación entre vivienda y otras políticas de desarrollo urbano, infraestructura, transporte y desarrollo social. Última cosa, y con esto termino. Ese mismo informe de la OECD no es neutro con respecto al modelo de ciudad que debemos alentar para que se produzca integración social. Y el modelo de ciudad es lo que en ese mismo informe se llama ciudades compactas. Yo sé que este tema molesta y hay varias personas
varias personas perfectamente respetables que no están de acuerdo con esto, pero esto es lo que dice el informe de hace un par de semanas de la OECD. El modelo de ciudad que debemos alentar es el de ciudades compactas, porque se asevera en ese informe que los beneficios económicos, ambientales y sociales de este tipo de ciudades compactas es infinitamente superior al de la ciudad dispersa. Muchas gracias.